Bienvenidas a esta serie especial del podcast Nos Hacemos Mayores, dedicado al Día de la Mujer. Hoy nos acompaña Belén Viloria, una mujer apasionada por el conocimiento, la innovación y el impacto social. Durante más de 20 años ha trabajado en grandes corporaciones diseñando estrategias de posicionamiento. Fue la responsable de liderar la transformación y el reposicionamiento de Cruz Roja Española, fortaleciendo su conexión con la sociedad y su impacto en miles de personas. Como organizadora y embajadora de TEX, ha llevado el conocimiento a comunidades de todo el mundo, siendo una de las 9 personas reconocidas como TEX Legacy Organizer a nivel global. Ahora, como directora ejecutiva, lidera la expansión del movimiento B Corp, impulsando una economía más justa, sostenible y con propósito. Su trabajo ha sido clave en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, comprometiéndose con iniciativas que buscan un futuro más equitativo y responsable. Hoy, en este 7º episodio de 8 Mujeres, 8 Historias, hablamos con Belén Viloria sobre la transformación empresarial, el liderazgo femenino y el poder del conocimiento. Este podcast de Nos Hacemos Mayores es posible gracias a seniorsalud.com, la plataforma online que ayuda a las personas mayores a mejorar su calidad de vida. Suscríbete y cada semana recibirán por WhatsApp clases de ejercicios adaptados, baile o yoga para que los realicen desde el hogar. Una forma fácil de mantenerse activos y con energía. Visita seniorsalud.com y ayuda a que tus padres tengan un mejor día. Hola Belén. Hola Donato. Bienvenida al podcast de Nos Hacemos Mayores, en esta serie que vamos a hacer de 8 capítulos de podcast para hablar sobre mujeres. Hoy hablamos sobre empresa y emprendimiento. Y Belén, para empezar me gustaría saber, pues volver a tu niñez, volver a tus inicios, para saber qué mujeres han sido tus relevantes o tu inspiración en tu vida. Donato, ¿qué preguntas? Nos tenemos que retrotraer un poquito porque una ya tiene una edad, pero es verdad que los orígenes nunca hay que olvidarlos y quiénes son tus referentes a lo largo del camino. Yo mis orígenes los llevo a gala, siempre lo llevo como estandarte a la cabeza, no solamente el territorio, sino las personas. Al final mi familia, de dónde vengo, quiénes eran, por qué lucharon, qué lograron, qué dejaron por el camino también, como todos, porque hay logros, pero también hay cosas que no son tantos logros y que hay que dejar por el camino. Y sin duda las mujeres no pueden ser otras que las que he tenido la fortuna de conocer, que son mis abuelas y mi madre, obviamente. Y tengo la suerte también de tener 4 hermanas que son maravillosas. Somos muchas mujeres en casa y bueno, y eso marca porque han sido siempre mujeres que han tenido que salir adelante, mis abuelas del mundo rural y con una vida nada fácil y que han luchado por sus familias y por sacar adelante a todo el mundo. En años, ¿no? que donde no había nada. Donde no había. Y en el caso de mi madre, pues una mujer que hoy tiene 93 años y que junto con mi padre, los dos, como digo, más avanzados a su época no podían ser porque con cuatro hijas y con un hijo, a todos nos educaron de una manera absolutamente igual. Y eso ha marcado, siendo yo la pequeña, fíjate, con 55, y siendo la pequeña, ha marcado realmente nuestro presente y nuestro futuro y nuestras vidas, que nos sentimos mucho más avanzadas que muchas de las generaciones de ahora. Cuando comenzaste a estudiar y a trabajar, ¿ellas te guiaron o tú elegiste la carrera que tú quisiste? Pues hice lo que quise. Tuve la fortuna de poder hacer lo que quise, precisamente no por otros motivos, sino por un único motivo: libertad. Un concepto de poder tener la libertad, que es un lujo. Para mí la libertad todavía a día de hoy, por desgracia en el mundo, nosotros somos súper afortunados, pero el concepto libertad, y más siendo una mujer, creo que es un lujo y eso es lo que te permite decidir realmente cuál es tu camino. Y la suerte que he tenido es el apoyo máximo siempre, en las fortunas y en las desafortunadas acciones o momentos o situaciones, ¿no? Y eso pues se agradece mucho. Así que el concepto libertad es lo que más puedo agradecerles. Cuando empezaste a trabajar,
¿Cómo has visto la evolución de la mujer, de tus compañeras, tuya misma, ahora? Porque ahora ya vas viendo que entran las nuevas mujeres jóvenes, ¿no?, que salen de la universidad y ya eres tú hasta la referente para ellas, ¿no? ¿Cómo has visto esa evolución? Pues mira, mi entorno, por eso te decía antes que creo que me siento muy afortunada, porque mi entorno creo que ha sido más avanzado de lo que la sociedad ha estado y está, incluso está. Entonces yo diría que cuando yo empecé a estudiar en la universidad, mi carrera, pues yo creo que en clase era más o menos mitad y mitad. No había un peso más de... Yo estudié económicas y derecho, es decir, que tampoco eran las ingenierías o no eran las matemáticas o no eran las ciencias puras. Pero sí que es verdad que, fíjate, estoy hablando del año 87, es decir, que había cierta paridad ya. Vale. En la empresa, que siempre he trabajado casi 20 años en empresa y luego ya por mi cuenta y luego ya en diferentes organizaciones y movimientos, pero siempre relacionado con el mundo de la economía. Es verdad que no había esa paridad y que las mujeres estábamos en segundo y tercer nivel, pero es verdad, también te tengo que decir que por la educación que he recibido, que antes te hacía mención a ello, no hay nada como no querer verlo. Es decir, no lo sientes y no lo ves. Yeah. A mí no me han hecho sentir, igual que veo situaciones y he visto situaciones y demás, pero yo personalmente creo que no me he sentido nunca, y creo que eso tiene mucho que ver con la educación, no con la realidad, a lo mejor lo que está ocurriendo, claro, pero tu posicionamiento, cómo te posicionas ante las situaciones. Entonces, a mí, habiendo podido desarrollar herramientas y habiéndolas vivido en mi casa y en mi entorno de igualdad y de equidad, más que igualdad es de equidad, que me gusta más decir equidad que igualdad, porque creo que hay cosas que no son muy iguales, pero es por naturaleza. Ahora, otra cosa es el tratamiento, ¿no? Y el respeto, la dignidad, los valores, todo eso, por supuesto, por eso hablo de equidad. Y entonces, para mí ha sido muy, muy importante, como te digo, el cómo te posicionas tú y si lo has vivido y lo has sentido. Entonces, yo en ese momento es verdad que te das cuenta que las mujeres siempre estábamos en segundo o tercer nivel. Yo he tenido la suerte de estar en comités de dirección, en consejos de administración, en primeros niveles, donde además era la única mujer, y eso es cierto. Ahí ya sí, en ciertos niveles. He trabajado en países del este, como Polonia, como Rusia, como Rumanía, donde realmente la mujer... En cada país, además, totalmente diferente el tratamiento que tiene la mujer y donde realmente he sentido, aunque son súper trabajadoras y muy profesionales, que son las mujeres rusas, ahí sí que he sentido la diferencia enormemente. O sea, para mí, yo digo, después de haber trabajado con los rusos, puedo trabajar con cualquiera. Ahí sí que te sentías sola, no había compañera en la mesa, ¿no? Había mujeres, pero, ¿sabes? Un tema curioso, yo no tengo hijos y las mujeres rusas tienen una carrera profesional, algunas de ellas, obviamente, las que pueden, pero en ese ámbito, a mi edad, cuando yo empecé a relacionarme con Rusia, tendría como alrededor de los 27, entre los 27 y 30, más o menos, o 30, 27, 31. Y claro, a esa edad, mis compañeras, que había una directora financiera, además, ella era directora, pero ya tenía 4 hijos. Y entonces tenían como una etapa después de entre comillas, cumplir con la familia, después podían desarrollarse profesionalmente y luego tener otra segunda oleada, vamos a decir, de hijos. El hecho de que yo no los tuviera para los rusos era incomprensible, ¿no? Y no era porque no podía, no porque no quisiera. Siempre he querido tener niños, pero era y ahí me hicieron sentir realmente mal, fíjate. Mira. Y se combinaban las dos cosas. Profesionalmente era como te veían, sí, diferente, pero a la vez te aceptaban, pero era la mezcla personal y profesional la que les chirriaba. Y tú, cuando ya estabas en los puestos de dirección, ¿has notado pues que no se hace para que las mujeres estén en ese puesto? O no sé. Bueno, como te decía, yo personalmente, como soy una luchadora, como todas las mujeres en mi familia, pues yo para adelante, siempre para adelante. Pero sí que es cierto, y yo lo he visto, y he visto situaciones y las habré vivido. Lo que pasa es que te digo que no las quieres ni ver y tiras para adelante, pero a verlas haylas como las meigas. Y sin duda, te hacen, o sea, eso no
no está todavía realmente solventado y solucionado. De hecho, si no, no sería necesaria una ley de paridad, no sería necesaria esa ley en los consejos de administración que hay a día de hoy, que ya las grandes lo tienen que cumplir, todas las que están en el IBEX, pero el resto también. Es decir, no existirían ciertas normas para que eso se cumpla, ¿no? Que ahí luego está el debate de si realmente es por mérito o si realmente es por cumplir unas normas. Y entonces ahí ya entramos en barrena total porque también se generan ciertas injusticias y es difícil a veces de dirimir, es a veces difícil, ¿no? Luego hablamos un poquito más de cómo Víctor hace esta forma que tiene y hablamos ahí de esto. Pero el feminismo, para ti, ¿qué significado tiene en tu día a día? Pues para mí es una belleza. Feminismo para mí es belleza y es la belleza de las cualidades, de ciertas de valores, de cualidades, de un montón de cosas que yo creo que las mujeres tenemos igual que cualquier persona, pero las mujeres yo sí que considero que tenemos ciertas intuiciones, ciertas sensibilidades, y eso también a la hora en los equipos se nota cuando hay mujeres, cuando es mixto, y a veces, ojo, y a veces yo muchas veces digo, mira, me voy a ir un rato a este grupo que están hay más hombres porque necesito otro tipo de conversación, porque en la sociedad todavía existen estas cosas, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como en el personal. Es decir, que no sigue habiendo esas diferencias y que hay algunas que es que las van a existir toda la vida porque no somos iguales. Por eso antes te hablaba de equidad y no de igualdad, ¿no? Entonces, para mí ese es pero si tuviera que decir algo relacionado con el feminismo, es belleza. Es belleza. Belleza. Porque tú antes has dicho que la educación pues está hecho ser así y a lo mejor para el feminismo habría que educar desde el principio, ¿no? Porque a mi padre, que ha sido cabrero, que ha sido de campo, pues me ha educado como me ha educado. Yo he ido al cole, él ni iba al cole, pues yo he ido. Entonces yo ahora educo a mi hijo, pues no que vaya al cole, sino que encima pues mejore, ¿no? Pero ¿cómo puedo mejorarle en esto de igualdad, de equidad y de respetar a su hermana y a su madre, seguro? Así que, ¿cómo lo ves tú? Pues que es la base de todo. Como toda la educación, al final, ¿no? Se dice que uno es lo que mama, ¿no? En casa y en el entorno más cercano, que al final es el entorno de la familia, ¿no? Y eso también significa valores. Yo creo que esa es la base. También tenemos que ser conscientes de la fortuna que tenemos, Donato, porque nosotros tenemos una familia, tenemos referentes, como hemos hablado al principio, tú ahora estás hablando también de tus propios referentes, pero hay muchísimos niños y niñas que no tienen referentes y que hay que dotarles de referentes, porque todo el mundo necesita a alguien a quien mirar, en quien apoyarse, de quien recibir una palabra, una recomendación, un consejo, algo. Y eso es fundamental. Entonces, al final, convertirte en un referente en esa educación, yo creo que es importante crearlos si no los hay y si no buscarlos alrededor de ese niño o de esa niña. Y hablar sobre todo que las oportunidades sean las mismas para unos y para otros. Es decir, que no hay. Vuelvo a la palabra libertad, que es que como niño o niña esas personas tengan la libertad de poder decidir cómo quieren vivir su vida, con los recursos, herramientas personales, económicos o lo que sea, pero que tengan esa posibilidad, esa libertad y la igualdad de oportunidades. Para mí esas serían las claves de esa educación, libertad e igualdad de oportunidades. ¿Y en las empresas o en las instituciones, cómo inculcarías esa educación? Y a los hombres, ¿no? Porque en realidad las mujeres ya estáis, ya lo tenéis sabido, ¿no? Pero los hombres que desde fuera lo podemos ver, que no tenemos que estar de fuera, sino que tenemos que estar ahí, ¿cómo podemos estar? Bueno, es que los hombres también tienen que entender que el entorno y las circunstancias han cambiado, en el sentido de que las mujeres, cada vez hay más mujeres que tienen este tipo de educación, que tienen estas herramientas, tanto que han podido desarrollar estas herramientas. Y eso también hace que su contexto cambie. Entonces, también los niños, los chicos, los hombres tienen también que entender
esos nuevos parámetros. Hace poco escuchaba yo creo que sería en la radio, porque yo soy muy radio oyente también, que me gusta mucho. Antes tú me compartías que la radio siempre te ha encantado, a mí me encanta. Y escuchaba a alguien que decía, es que ¿por qué fracasan las relaciones ahora? ¿No? ¿O por qué hay más fracasos entre las relaciones entre una mujer y un hombre? No hablo en el mundo laboral, hablo en las relaciones, que yo creo que también puede ser aplicable al mundo laboral. Y decía, bueno, pues porque es que los hombres, claro, o sea, una mujer fuerte una mujer con muchas herramientas o con mucho poderío, vamos a llamarlo de alguna manera, pues claro, no le vale cualquier hombre a día de hoy. Entonces, los hombres también a la vez se sienten a veces más pequeños con cierto tipo de mujeres, que también puede ocurrir, ¿no? Esto lo oía ya el otro día. Esto da para debatir todo lo que quieras. Sí. Pero me quedé pensando y mira, no lo tenía pensado y ahora que me lo preguntas así, me viene a la memoria ese comentario. Por eso te digo que los contextos cambian para todos. Cambian para la mujer y también cambia para el hombre. Así que al hombre también hay que dotarle de herramientas para que se pueda, para que pueda gestionar también con libertad y con igualdad de oportunidades, encontrarse con mujeres que a lo mejor tienen también esas herramientas o diferentes o más herramientas. Vete tú a saber. Siempre dicen que hay detrás de un buen hombre o una buena mujer, pero es que yo he conocido muchísimas mujeres que nos daban mil vueltas, que eran las que llevaba, las referentes de su entorno. Pues todo depende de si esas mujeres han podido desarrollar su potencial. Pues al final, ¿qué te encuentras? A una persona con un potencial determinado y el hombre, una persona con su potencial. Y al final son dos personas con sus potenciales. De ahí la necesidad de esa igualdad de oportunidades y que cada uno pueda desarrollar hasta donde pueda y quiera, las dos cosas. Por ejemplo, cuando hay niños, pues ahí está la ley de que es obligatorio, padres y madres, tener tu baja para cuidar de tu niño, ¿no? Esas leyes lo que hacen que sea, pues eso, igualitarias. Debería haber más leyes de estas que hagan cumplir estas cosas, porque a lo mejor muchos padres, yo creo que hasta ni han descubierto que quieren cuidar al niño. Mira, el otro día Donato también escuchaba, fíjate, o sea, es que digo, me está sacando temas que se me han quedado como en la parte de atrás de mi cerebro. El otro día escuchaba o leía, en este caso creo que era leer, era un titular que era los hombres también tienen instinto maternal. Era una científica, Era una científica que decía, no, está demostrado, ya se demuestra que, claro, todo es si lo han podido desarrollar o no. Esa es la clave. Tenerlo, ¿cómo no lo van a tener? Yo creo que cualquier ser vivo lo tiene. Lo vemos en cualquier ser vivo. Tiene ese instinto maternal-paternal, que de hecho sería paternal. En este caso yo he dicho instinto maternal, no, me refería al instinto paternal. Pero fíjate los sesgos del lenguaje también lo tenemos, lógicamente. Pero cualquier ser vivo lo tiene. Es como tú mira cómo se llama tu podcast, cuidados. Los cuidados los ejercen tradicionalmente más las mujeres, pero es tradicionalmente y por cultura. Pero el cuidado, cualquier ser vivo tiende a cuidar a los de su especie, tiende a cuidar al desvalido, tiende a cuidar al más pequeño, tiende a cuidar. Entonces eso es en unos y en otros. Tú antes trabajabas en grandes corporaciones. ¿Hubo ahí alguna ventana que te saliste? Uy, ventanas maravillosas, sí, hacia la innovación social y cultural. Y ahora estás en B Corp, ¿no? Cuéntanos un poquito qué es y cómo tratáis el tema de la mujer o de la equidad. Pues mira, efectivamente, yo he trabajado, yo he vivido ese entorno empresarial de lo que estamos hablando y demás. Luego decidí que las personas era lo que más me gustaba. Yo no quería ser un número y sentía un poco la sensación en las multinacionales, ¿no? Y en las grandes corporaciones, que era en el modelo clásico de economía, que yo ya lo llamo el modelo de antes, el clásico en el que... Vale. La cuenta de resultados es lo único que se tenía en cuenta, ¿no? Y que importaba, o que casi importaba, obviamente, no era lo único, pero bueno, casi, y donde no había ese gran desarrollo o se tenía en cuenta a las personas, además de una manera holística y en todas sus dimensiones, y como empleados, como clientes, como consumidores, o como comunidades, o como otros ámbitos. Cuando decidí cambiar al mundo de la innovación social, ahí descubrí cómo las personas, y es por lo que me cambié totalmente, salí del mundo corporativo y de hecho empecé a trabajar uniendo empresas con
innovadores sociales que lo que hacían eran, lo llamamos cadenas híbridas de valor, que al final lo que era como los laboratorios de innovación de las empresas, porque esos emprendedores sociales lo que miraban era donde nadie miraba y desarrollaban innovaciones para poder solucionar problemas y retos sociales de verdad, ¿no? Entonces, eso es una maravilla. Entonces, ¿cómo ponerlo en contacto con las empresas? Bueno, y eso me hizo ser como mucho más consciente, fue algo buscado por mí. En mi familia la tradición es la medicina, todo el mundo, he vivido siempre en un entorno de medicina y del cuidado a las personas y lo que ha sido entender a la persona como en toda su dimensión, ¿no? Y yo creo que esa faceta en la empresa siempre la he buscado, ¿no? Y es lo que me llevó a relacionarme de esta manera. Luego ya empecé a trabajar en diferentes movimientos, el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, movimientos que sigo todavía ligado a ellos como TED, que es conocimiento, y Climate Reality Project, que es la protección del medio ambiente, pero siempre, cuando era cambio climático, siempre decíamos que el cambio climático es una cuestión de personas. Al final las personas siempre están ahí. Y en B Corp efectivamente es como un mundo en el que puedo sumar todas las piececitas y las corporaciones, otra manera de hacer empresa, transformar al modelo clásico, transformarlo a uno que tenga en cuenta a las personas, que tenga en cuenta el medio ambiente, que lo haga con una correcta gobernanza y que cumpla, al final, B Corp es una creación de unos estándares hace casi 20 años en Estados Unidos, unos emprendedores y que pusieron en marcha, ellos vivieron la típica historia de un emprendimiento exitoso en el que crearon una empresa textil además y que fue comprada, la vendieron a un fondo. Ganaron mucho dinero, pero al año se dieron cuenta que todas las personas que les habían ayudado a crear ese valor ya no estaban allí. Entonces, eso les hizo reflexionar, ¿no? Hasta dónde, cómo proteger a las personas que habían creado valor, cómo proteger la propia visión de la empresa cuando va más allá de la cuenta de resultados y demás. Y empezaron a crear unos estándares que son voluntarios y que además de cumplimiento de esos estándares en 5 grandes áreas, donde está la parte social, con empleados, comunidades en las que se opera, clientes, también está el medio ambiente, gobernanza y con una correcta transparencia, tienen que cumplir un requisito legal importantísimo, que es donde se demuestra que tienen un compromiso absoluto, y es que en el artículo 1 de sus estatutos tienen que incluir al lado de los accionistas financieros, al mismo nivel, a sus empleados, a sus clientes, a sus proveedores, las comunidades donde operan y al medio ambiente. Y eso no lo hace cualquiera. Imagínate grandes empresas, grandes corporaciones con consejos de administración, pues es complicado. O si están cotizando en bolsa, imagínate, ¿no? Ya. Y eso, sin embargo, hoy es posible. Hoy en España, después de 10 años y en el mundo casi 20, pues en el mundo hay más de 10.000 empresas que ya lo son, de todos los tamaños y tipologías, además, y en todos los sectores, y en el caso de España, alrededor de unas 300. Y de esas 300, ¿vas notando que hay más mujer, que te contactan las que quieren que incorporar estándar? Sí, Donato, y de hecho ahí están los datos. De entrada, dentro del área de la parte social, tanto en la parte de empleados como la parte de comunidades en las que se opera y demás, la cuestión de género, o sea, la diversidad como concepto amplio y la cuestión de género, que es lo que estamos hablando hoy, es algo que se tiene en cuenta. Son más de 200 indicadores que se revisan, se analizan y se verifican de cada una de esas empresas y en una de las grandes áreas es en la parte social, en la parte de las personas, lo que es diversidad y lo que es género. Y eso es algo que se tiene absolutamente en cuenta. Es decir, que todas las B Corp lo tienen que tener y si no, desarrollar en el corto plazo. Pero vamos, lo tienen porque si no, no podrían llegar a ser B Corp a un nivel determinado, ¿no? Tienen que llegar a un nivel determinado y a partir de ahí, en esos indicadores y a partir de ahí, junto con los otros requisitos, que además el de GAL es el proceso de mejora continua. Es decir, cada 3 años tienen que demostrar que van mejorando, ¿no? Y ahí se demuestra y ahí se ven los números que más del 51% de las, 51 es en la última memoria, de las B Corp ya están lideradas por mujeres. Y esto es algo que de manera natural sucede. Es decir, ¿y por qué sucede? ¿Porque lo buscan? Yo creo, sinceramente, por el modelo B Corp, es que en ese proceso de mejora continua y de atención a las personas, es porque creo que se generan las circunstancias adecuadas para que exista esa igualdad de oportunidades y esa posibilidad de desarrollo, ¿no?
al final con lo que hemos hablado antes, ¿no? Que si a mí me dan la oportunidad de cuidar a mi hijo, pues lo valoro, ¿no? Y lo comprendo, lo entiendo, veo las dificultades que tenía, que he podido, y entonces cuando ve a alguien que viene con las mismas circunstancias que yo, pues ya también me pongo en su sitio. Y esto, si lo tratáis, pues es un punto muy bueno. Es propiciar el propiciar el que se dé. Y eso, como es un proceso de mejora continua, como te digo, pues se va viendo cómo se va progresando y cada vez hay más de eso, porque se propicia el desarrollo de las personas. Y eso es lo que hace que por lo menos exista esa posibilidad. Y si hay mujeres, pues lo aprovecharán y de ahí el resultado, lógicamente. Belén, ¿tienes alguna empresa o alguna idea? Mira, esto es un ejemplo que a mí me sentí muy orgulloso de haber trabajado con ellos o algo así. Bueno, pues te voy a ver, es que relacionado con el mundo de la mujer, claro, directamente. Sí, puedes. Sí. Claro, lógico. Aunque incide más en las mujeres. Mira, y voy a tratar de buscar dos ejemplos, uno más empresarial y otro más de organización social, pero trabajando con una empresa. Venga. Que fue para mí es uno de los que te dejan huella, ¿no? De verdad, y que ves que transformas y que marcas la diferencia de verdad, ¿no? Entonces, en el caso de las empresas, pues mira, hay desde temas que parecen tan básicos como que hay empresas que a lo mejor han creado espacios, obviamente, para las mujeres con niños. Es decir, esto ya en muchísimas empresas ya existe, afortunadamente, para que se pueda... ¿Las salas de lactancia? Exacto, para que se pueda combinar las salas de lactancia e incluso el reparto de tampones y de compresas. Es decir, o sea, ahí hay un cuidado de entender cómo es la mujer en su día a día, que simplemente que su entorno laboral, ¿no? Yo todavía cuando ves algunas de las películas, ¿no? en las que las mujeres no tenían, ni baño para ellas. Baño, es que estaba pensando en el baño, ¿no? Y cómo tenían que ir estas mujeres de la NASA, es que estoy pensando en esa película. Sí, la peli esta lo hace muy bien, ¿eh? Sí. Lo hace muy bien, no me acuerdo cómo se llama, pero mira, ¿sabes cuál te digo? Sí. Y es brutal, o sea, eso en tu entorno laboral, alguien tenga que ir corriendo, ¿no? Y ya no sé cuántos metros para poder llegar a un baño, pues imagínate, ¿no? Bueno, pues eso, a día de hoy, también entender a la mujer en su día a día, pues todavía las empresas creo que tienen mucho recorrido. Entonces, hay empresas Vicor que efectivamente tienen salas de lactancia, tienen en cuenta la menstruación de las mujeres, tienen en cuenta cosas que en el trabajo normalmente ni se habla de ello, ¿no? Esto por un lado. Y luego, el que te decía, el otro ejemplo, gran ejemplo, que además es empresa y organización social, y surgió en la pandemia. Y a día de hoy es la pera. Surgió en la pandemia la pandemia fue el 13 de marzo, en el 20, pero el 13 de marzo, que creo que fue un viernes, si no recuerdo mal, cuando nos encerraron a todos. Yo estaba trabajando en Cruz Roja en ese momento, haciendo un proyecto precioso de revinculación con la sociedad anterior justo, pero cayó la pandemia con el presidente, que en ese momento, con Javier Senent, y nos dimos cuenta claramente del problema que había con las personas mayores de encontrarse encerradas y en soledad absoluta y sin recursos y sin soportes. Nos pusimos en contacto con Carlos Capataz, además, que era el director de innovación, y nos pusimos en contacto con Alexa, con Amazon, y con Alexa se desarrolló conjuntamente un programa a través de Alexa y se repartieron por las casas de las personas que estaban en situación de soledad a través de la voz, porque los demás estábamos todos, ¿no? Todo el mundo estaba con sus dispositivos y sus ordenadores y móviles y demás, pero las personas mayores no tienen competencias digitales. No. Así que simplemente con la voz, ponerse en contacto con un voluntario de Cruz Roja si necesitaba algo, con sus propios amigos, como si fuera verles en la pantalla con la voz, simplemente, y a sus amigos. Me acuerdo de la historia de dos amigos, una mujer sola y un hombre solo. Él era ciego y ella tenía problemas de movilidad. Bueno, pues pudieron verse en pantalla y pasar la pandemia compartiendo y de todo. Y ejercicios, se desarrollaron ejercicios que podían y que estaban metidos, las skills que llaman, ¿no? Metidas en Alexa para poder hacer también ejercicios durante la pandemia y demás. Ese proyecto que surgió
en menos de un mes. Como te digo, el 14 de abril. Hoy está distribuido por toda España gracias a la Fundación Amancio Ortega, que apoyó este proyecto y que se está expandiendo para la soledad de los mayores. Así que la combinación de una organización social con una empresa y cómo cambia la vida de miles de personas, ¿no? Eres un ejemplo ya para las mujeres que entran a la empresa y ya eres referente por tu historia, por tu trabajo, pero me gustaría darle un pequeño empujón, ¿no?, a las mujeres y a los hombres que empiezan a emprender para que tengan esto pues más en el día a día y más en su vida cotidiana. ¿A los emprendedores? Y emprendedoras, sí, a las dos. Emprendedoras, a ambos. Bueno, pues... Porque estamos diciendo que cambiar cuesta más, pero si empiezan desde cero, ¿no? Pues que piensen en... Hay indicadores. Nosotros, de hecho, dentro de B Corp utilizamos una herramienta que es el B Impact Assessment, que es la herramienta de revisión de todos esos indicadores que las empresas tienen que cumplimentar y demás. De hecho, yo a todos los que inician su negocio les digo que la mejor manera, porque es una herramienta de gestión. Hay casi 300 empresas que lo utilizan, que son B Corp en España, y hay más de 10.000 que lo utilizan. Es decir, que es una herramienta de gestión para identificar dónde estás bien, dónde estás mal, dónde tienes agujeros, dónde puedes desarrollar, dónde tienes oportunidades y demás, ¿no? Y hacerlo de una manera como proceso, además. Vale. Entonces, yo mi recomendación sería poder utilizar esa herramienta porque tiene todo un área social donde dentro del área social de personas está todo el ámbito de diversidad y de género, y que lo tengan en cuenta porque al final es una herramienta que es una guía de gestión. Así que ese es el mayor consejo que les puedes dar para que lo tengan ahí. Que le podemos dar porque funciona. De hecho, las grandes corporaciones así lo utilizan y es un proceso, como digo, de mejora y de retroalimentación con el resto de indicadores. Vais a tener que poner otro indicador que dentro de un tiempo, dentro de unos años, que será personas mayores. A ver si utilizan las personas mayores en las empresas. Cómo esa jubilación o cómo hacer que pasen del trabajo laboral a la jubilación. Está tenido en cuenta en los actuales y ahora el año que viene estarán disponibles la 7ª evolución de los estándares, donde hay áreas, esas 5 se convierten en 7 temáticas, donde una de ellas es derechos humanos, otra es Jedi, otra es decir, que hay todavía muchísimo más rigor, muchísima más profundidad para tener en cuenta precisamente estas nuevas circunstancias de una manera mucho más tangible. Así que, sin dudas, están dentro de ellas. Y para terminar, la última cosa que hacemos es a todas las que habéis pasado por aquí estos días, os pregunto para vosotras, para Belén, a ti, ¿qué es la empatía? La empatía, esta palabra que tanto se está utilizando en estos años, ¿no? Pues la empatía tiene mucho que ver con la compasión, pero bien entendida, no es la caridad, es la compasión, que no tiene nada que ver, que hay gente que lo confunde, con la compasión y con la vulnerabilidad. Para mí empatía tiene que ir acompañado de esas otras 2 palabras y al final y eso te permite ponerte en la piel y en los zapatos del otro, ¿no? Y es no mirarte al ombligo, sino mirar fuera y tener capacidad de entender al otro. Muy bien, Belén. Pues muchas gracias por habernos atendido, por haber dedicado un tiempo a nosotros y para poder aprender de cómo has visto tú tu evolución como mujer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Donato. Qué bonito lo que haces y gracias por construir esto para toda la sociedad. Gracias.